Buenos días, viernes 7 de mayo de 2021 y vamos con la recomendación semanal, que esta semana os voy a recomendar un podcast. Esta semana ni película, ni serie, ni libro. Y os voy a recomendar un podcast que se llama Un Minuto en Nueva York. Es un podcast que muchos ya conoceréis, pero para los que no, es muy interesante. Es un podcast de un arquitecto que vive en Nueva York y que el podcast empezó pues un poco como este podcast, como desde reloj, ¿no? Para ir contando pues historias en sus paseos por Nueva York, por la ciudad en la que vive, pues ir contando curiosidades, pequeñas anécdotas. Por eso se llamaba Un Minuto en Nueva York. Los primeros no duraban un minuto, pero duraban un par de minutos y nos iba contando cosillas. Poco a poco los episodios empezaron a durar más, 8, 10 minutos, pero seguía un poco en esa dinámica de contarnos pequeñas anécdotas, pequeñas cosillas de Nueva York. Es un podcast centrado en lo que es la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que pues, gusta y suele apasionar a mucha gente. Así que es un podcast bastante interesante y diferente. Pero en los últimos 2 años, yo diría, el podcast ha cambiado, el podcast se ha transformado y ahora no son esos capítulos cortos, grabados por la calle en un momento. No, son episodios más elaborados, son episodios editados, también grabados por la calle muchas veces, pero luego con su edición, con su música. Y son episodios que ahora duran pues entre 20, 30 minutos más o menos y nos cuenta cosas concretas sobre Nueva York. ¿Qué nos cuenta? Pues, como digo, él es arquitecto, por lo tanto, muchas veces nos cuenta la historia de edificios. Hay un capítulo espectacular que es la historia de Penny Station, una estación de tren, un edificio desaparecido ya en Nueva York, que es donde está el Madison Square Garden. Nos cuenta también en otro episodio precisamente las 4 vidas que ha tenido el Madison Square Garden. Nos cuenta sobre cómo está organizado Central Park. Nos cuenta cómo se divide los boroughs en los que se divide Nueva York y por qué está dividida de esa forma. Por ejemplo, sus últimos capítulos. Por ejemplo, el último es Brighton Beach, vientos del este llegados a Brooklyn. Bueno, pues un poquito la historia de Brighton Beach. El anterior es el Dakota Building y los 40 años sin John Lennon. Es decir, junta un poco de historia con lo que es el edificio. Nos ha llegado a contar, bueno, historias del carrito de los helados de Nueva York, de en Navidad cómo se organiza la venta de pinos de Navidad en Nueva York. Es un podcast muy interesante que mezcla capítulos de historia con capítulos espectaculares de arquitectura, con capítulos de tradiciones. Si os gusta todo este tema de lo que es la ciudad de Nueva York y un poco la cultura estadounidense, pero más centrada en esta ciudad, la verdad es que os recomiendo que lo escuchéis. Es un podcast calmado, el podcaster es una persona que lo cuenta todo muy bien estructurado, de una forma muy calmada, para que lo pueda entender perfectamente todo el mundo. Y yo la verdad es que os recomiendo este podcast si os gusta la ciudad de Nueva York. Podéis buscarlo en cualquier aplicación de podcast que sale así, Un Minuto en Nueva York. Está en todos los lados disponible para escuchar. Y nada más por esta semana. Recordad que hoy a las 11 sale la segunda edición de mi newsletter desde el correo, en la que amplío un poco los contenidos de este podcast y cuento alguna cosilla extra. Todavía estáis a tiempo de apuntaros para que os llegue la edición de hoy. Disfrutad del fin de semana y nos escuchamos el lunes.